Buenas noches a todos los que en estos momentos están sintonizando esta nueva emisión de Quemando Micrófonos. Nuevamente nuestro tema es Tony Hernández, pero en una parte, porque también tenemos que hablar qué sigue y sobre todo quién sigue. Entonces para ello tenemos a dos grandes invitados. Sabemos que la crisis que está pasando Honduras, entendemos ahorita que estamos atravesando crisis política, crisis electoral, crisis sanitaria y entre todo, pues ahorita nos vamos a enfocar en el caso de Tony Hernández, porque queremos ver qué es lo que va a suceder después de ello, viendo los acontecimientos con Giovanni Fuentes. Por lo que hoy tenemos a dos invitados de lujo, personas que cubren el tema del narcotráfico, de los juicios, y que también se han basado aquí en la región Triángulo Norte y que nos pueden dar una mejor perspectiva. Nuevamente tenemos a nuestro queridísimo, eterno invitado Jeff Ernst. ¿Qué tal, Jeff? Y Hola. hola, ¿qué tal, Jeff? Ahora sí va. Ahora Perdón, sí se escucha, ahora sí se escucha. Y perdón. también le damos la bienvenida a un nuevo invitado. Él es periodista de Inside Crime. Alex, espero no confundirme con el apellido, es de Grecia, así que entiéndanme apenas el español y el inglés. Alex Papadovazilakis, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí. Gracias, muchas gracias por la invitación. Lo pronuncié bien, ¿verdad? Sí, esto es perfecto. Ok, gracias, gracias. Bueno, entonces, Alex, contanos un poquito más de vos, tu trayectoria periodística, un poquito más sobre tu trabajo en Inside Crime y, o sea, en la región. Sí, yo llevo un poco más de 2 años que Inside Crime. Yo empecé trabajando en la oficina en Medellín, porque uno de los sedes está en Colombia. Y poco después de empezar, empezamos un proyecto de 2 años enfocándonos en cómo el crimen organizado se desarrolla en las fronteras. Y entonces me mandaron a Guatemala, ya llevo 2 años ahí. Um, pero hemos hecho recorridos por todo el Triángulo del Norte, sobre todo pues, en Honduras, por ejemplo, hemos visitado a la frontera entre Honduras y Guatemala y entre Honduras y El Salvador, principalmente enfocándonos en temas de narcotráfico, tráfico de armas y otros crímenes transfronterizos. Y eso acabamos de terminar. Y hace poco estaba cubriendo el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez, que también me acabo de terminar. Perfecto, muchas gracias. Jeff, que tiene ahí aterrado a nuestros queridísimos gobernantes. Un tuit de Jeff y ya vemos la respuesta. Bueno, intentaríamos ver la respuesta de Juan Orlando si no nos bloqueara a todos, pero Jeff, ¿qué tal? ¿Cuál es el feedback de esta cobertura? ¿Cómo va todo? ¿Qué podemos esperar ya para mañana? Ya después con lo de Giovanni y hoy también con lo del policía corrupto. Bueno, creo que si hablamos de ambos casos, son ejemplos de que la Fiscalía continúa contra las personas que están trabajando con los narcotraficantes, ¿verdad? En particular, el juicio de Giovanni Fuentes demuestra un claro objetivo de enjuiciar a los co-conspiradores de Tony Hernández y de toda esa conspiración que hemos visto que desde el juicio de Tony Hernández, dos de esas personas fueron requeridos formalmente por la Fiscalía, incluso Tigre Bonilla y Giovanni Fuentes, y 3 personas se entregaron de la misma conspiración. El policía que fue sentenciado hoy fue un co-conspirador de Fabio Lobo, pero también es alguien que
había trabajado en algún momento con Tony Hernández. Perfecto. También hoy se dio a conocer que, ¿cómo se llama? Que le deben hacer esta incautación a los bienes de Tony por 138.5 millones de dólares. Que nos puede ampliar un poquito más al respecto de ello, Alex. ¿Por qué la Fiscalía lo pide hasta ahora? Bueno, realmente yo, quizás Jeff está un poco más al tanto con cómo funciona la Fiscalía de los Estados Unidos. Pues primero que es un montón de dinero que va a tener que devolver. Puede ser que han esperado para combinar como, no sé si es para mandar un mensaje, pero está vendiendo como justo antes de la sentencia. Entonces puede ser, pues pensando en lo que hemos visto en las últimas semanas, no solamente en el juicio de Giovanni Fuentes Ramírez, pero en los eventos y conferencias de prensa que han llevado a cabo el Departamento de Estado, que han realmente como aumentado como pues, como decir, que realmente están como mandando un mensaje mucho más claro contra la corrupción en la región. Entonces puede ser una combinación de estos mensajes que está pidiendo este dinero en este momento. Jeff, ¿algo más que agregar al respecto de esta incautación que han solicitado hoy de la Fiscalía? Bueno, yo realmente no sé cómo llegan a estas cifras exactamente, porque yo en particular no pienso que Tony Hernández haya ganado tanto dinero realmente de narcotráfico. Incluso sabemos que la Fiscalía en todos los casos siempre incluye algo así, que tienen que entregar tal cantidad de dinero, pero nunca realmente va más allá de eso, porque la Fiscalía de Estados Unidos no puede obligar a bancos en el extranjero, por ejemplo. Bueno, en algunos casos quizás, pero yo no he visto en ninguno de estos casos, al menos, que realmente hacen un intento, un esfuerzo para tratar de recuperar esos fondos, más que todo porque normalmente están en otro lado. Entonces, para mí no hay ningún impacto realmente de esta noticia de que quieren incautar esa cantidad de dinero o bienes. Bueno, en general, para los narcopolíticos, sabemos que en Honduras están aglomerados varios, pero también es algo de toda la región latinoamericana. ¿Qué significa que ahorita que mañana se llegue a la sentencia del hermano del presidente de Honduras? ¿Qué nos puede decir al respecto, Alex? Yo creo que es algo muy fuerte y es algo que ha tomado mucho tiempo. Hemos estado esperando esta sentencia durante pues más que un año, si no estoy mal. Y sí, el hecho de que es el hermano del presidente, no solo es el hermano del presidente, sino que Juan Orlando Hernández salió señalado de narcotráfico durante el juicio. Creo que es algo muy fuerte en el sentido que cuando pensamos en países de la región donde podríamos decir que el gobierno llega a algo que parece un narcogobierno, son pocas. Los Estados Unidos han acusado a Nicolás Maduro en Venezuela. Ahorita el Departamento de Justicia está acusando a Juan Orlando Hernández, pero aparte de eso, es como un club exclusivo.
Entonces, sí, pues creo que ha sido una de las noticias más grandes de Latinoamérica para este año y también cuando pasó el juicio de Tony. Claro. Jeff, ¿estás de acuerdo con lo que nos acaba de mencionar Alex? Pues sí, obviamente es algo de mucho interés público. El juicio fue y todo lo que ha pasado desde el juicio, ¿verdad? Que realmente es lo que nos indica que pues la fiscalía está investigando al presidente, no solamente fue su hermano, pero también la investigación sigue en contra de Juan Orlando y todo lo que hemos visto desde el juicio nos indica eso. Hasta en los documentos que la fiscalía publica no dejan más claro cada vez con un nuevo documento, ¿verdad, Alex? Cada vez dejan de menos a la imaginación, ¿verdad? Entonces, realmente, la sentencia de Tony, pues, se ha esperado por mucho tiempo. Para mucha gente es algo que tiene algún simbolismo porque quieren ver que caiga la justicia sobre alguien que haya tenido tantos privilegios, que es un ejemplo de cómo la corrupción ha trabajado, funcionado en Honduras. Entonces, tiene su simbolismo para muchas personas, pero no en cuanto a qué va a pasar, cuál es la sentencia de mañana no va a decir mucho, ¿me entiendes? Si es una cadena perpetua o le dan la mínima que casi es lo mismo, eso no va a cambiar nada. ¿Qué fue lo más esencial del caso contra Giovanni Fuentes y esto qué tanto puede influir en la sentencia hacia Juan Antonio Hernández? Alex. ¿Quieres decir el más consecuencial en qué sentido? Lo siento. ¿Qué fue lo esencial? O sea, del caso de Giovanni, como lo más importante, ¿qué es lo que termina de ver o que tiene que en relación con el caso de Tony, por ejemplo? ¿Cuál es la relación que existe entre ambos? Bueno, yo creo que como la modalidad de como esta relación simbiótica entre la narcopolítica y los narcotraficantes es algo que conecta de una manera los dos casos, porque en ambos, incluso escuchamos como el testigo de Davis Rivera de los Cochillos que ha explicado como esta modalidad de los políticos que reciben fondos de narcotraficantes y después utilizan esto para las campañas y devuelven contratos a los narcotraficantes. Yo creo que eso fue como un punto como común que tienen los dos casos, pero quizás más lo veo como el caso de Giovanni Fuentes fue como una aclaración más del papel que juega la familia Hernández en el narcotráfico en Honduras, supuestamente, añadiendo más detalles sobre el papel del presidente. Y ya, yo creo que eso. Bueno, los jueces mencionan a Juan Orlando Hernández alrededor de unas 58 veces durante este juicio. ¿Se podría decir, Jeff, que estas son vías para llegar o iniciar un caso contra Juan Orlando Hernández? Bueno, yo realmente
no creo que hubieran capturado a Giovanni Fuentes Ramírez si no fuera por el vínculo de su caso con Juan Orlando Hernández. La realidad es que esto no fue un capo grande de como hemos visto otros que han sido objetos de la fiscalía. Entonces, creo que no hubiera sido una persona de prioridad para la fiscalía ni la idea. Entonces, el simple hecho que capturaron a Fuentes, construyeron un caso contra él y obviamente la idea de la fiscalía era torcerle el brazo para que él cooperara con ellos. Porque imagínense, si Fuentes hubiera robado lo que dijo el contador durante el juicio, eso hubiera sido uno de los testimonios más fuertes que la fiscalía podría tener contra Juan Orlando Hernández. Entonces, eso obviamente fue el objetivo de la fiscalía. No era, pero no funcionó. Entonces, corto de eso, era importante para la fiscalía ganar el caso porque eso de alguna manera ratifica el testimonio que escuchamos, no solamente las acusaciones contra Fuentes Ramírez, pero también las acusaciones contra Juan Orlando Hernández que fueron hechas durante el juicio, más que todo por el contador, quien relató lo que presenció durante 2 reuniones entre Fuentes Ramírez y Juan Orlando. Entonces, este caso fue totalmente sobre Juan Orlando Hernández. Y es porque la fiscalía sigue construyendo un caso contra Juan Orlando y el hecho es que la fiscalía podría presentar un caso más fuerte mañana contra Juan Orlando que el caso que vimos contra Giovanni Fuentes. Entonces, este caso realmente debería ser también un aviso para cualquier narcotraficante cuando esté pensando en cooperar o no con los fiscales, porque muy difícil ganarle un caso a la fiscalía, casi no pasa. Comparado con otros casos, este caso no fue el más fuerte que he visto. El caso contra Tony fue más fuerte, entonces el costo por no cooperar es alto, entonces los fiscales necesitaban mandar ese mensaje también, porque tenemos varias personas de la misma conspiración que están en la etapa de negociaciones todavía con la fiscalía. Perfecto. Y bueno, conociendo que esto es para llegar al hermano, al hombre, a Juan Orlando Hernández, actual presidente de Honduras. ¿Acaso su hermano Tony Hernández podría colaborar con la fiscalía en contra de su hermano? ¿Qué nos puede decir al respecto, Alex? Es posible, o sea, no sería la primera vez que dentro de la misma familia vemos a personas que
testifican contra sus propios parientes. Pues quizás por no estar en Honduras y no estar dentro de la familia Hernández, no sé exactamente cómo es su relación, pero creo que va a depender de, pues, también que lo que el juez dicta mañana, porque si termina con una sentencia de 40 años y le dan la oportunidad de reducirlo de no sé cuántos años, quizás le va a dar más intención de colaborar, pero yo no, pues por el momento no lo veo muy, muy probable, pero no sería como, pues yo estaría como sorprendido, pero no, no sería un gran choque porque eso es algo que hemos visto con otros narcotraficantes en la región. Sí, siempre existe esa opción legal, aún después de la sentencia. Aún en 5 años podría decidir colaborar y si su colaboración sería de ayuda para la fiscalía, podría conseguir una reducción de pena, pero nunca va a ser la misma reducción que hubiera recibido al participar de un solo, perdón, cooperar de un solo. Pero siempre la posibilidad legal siempre está ahí. Claro. También cuando se conoció en el juicio ¿cómo se llama?, de Giovanni Fuentes, Juan Orlando inmediatamente reaccionó en su Twitter diciendo que ya no iba a seguir, bueno, amenazó realmente con no continuar con los esfuerzos en la lucha contra la corrupción, contra el crimen organizado en el país. ¿Cuál es el mensaje principal y cómo se puede interpretar esta reacción ante las autoridades de Estados Unidos, Jeff? Hola. ¿A mí? Sí. Perdón. Bueno, él pues está amenazando con lo que él dice que va a ser una ola en América Latina de que van a cerrar la corporación internacional antidroga, pero yo no realmente no veo ningún otro presidente aparte de Nicolás Maduro, donde la cooperación entre los Estados Unidos y Venezuela ya está cortada. Entonces, creo que cuando dice que el sistema internacional va a colapsar, pues puede ser que hay repercusiones en Honduras, pero yo no veo que esas repercusiones van a pasar mucho más de allá. Pero sí hemos visto problemas en México. Del caso de Cienfuegos, y quizás Alex sabe más de ese caso. Pero obviamente puede pasar cualquier cosa entre Honduras y Estados Unidos mientras el Departamento de Justicia sigue pues en contra del presidente Hernández. Eva. Hola. Hola, Eva. Es que se trabó esto, entonces no sabía. Ya se congeló esto. ¿Qué onda? ¿Me ven? Okay. ¿Me escuchan? Okay. Sin sentirme Talía, ¿verdad? Diciendo eso, pero bueno, proseguimos. También otro que suele reaccionar inmediatamente es Casa Presidencial, quienes argumentan que en reiteradas ocasiones que las acusaciones de narcos confesos, cito, solo son la llave mágica
son propias de Alicia en el País de las Maravillas, como quien dice que esto no es cierto y que no hay que creer a narcos confesos. Entonces, ¿cómo quedan esos argumentos con las declaraciones del contador, por ejemplo, quien hace poco estuvo dando su versión y que contó ahí unas interioridades de lo que decía el presidente Hernández? Jeff y después Alex. Bueno, creo que obviamente el contador como rompe un poco ese narrativo de que todos los narcos son, perdón, todos los testigos son narcos confesos o asesinos confesos, porque esta persona realmente no está vinculado a nada de eso, simplemente estuvo ahí trabajando en una arrocera, una empresa legítima donde pasaron algunas cosas ilegítimas, pero que era una empresa legítima, ¿verdad? Entonces, y sabemos que también cuando se habla de los narcotraficantes que están colaborando con la fiscalía, de que la fiscalía toma medidas para tratar de confirmar los hechos que les cuenten los narcos. Entonces, en particular, por ejemplo, en el caso de Tony Hernández, Alexander Ardón contó de unas reuniones con el Chapo, y en esas reuniones estuvieron presentes los dos hermanos Valle Valle. Pues esos hermanos también están cooperando con la fiscalía. Entonces, lógicamente, si los fiscales van a presentar eso como un hecho en un caso, lógicamente, aunque los Valle Valle nunca subieron al estrado, los fiscales hablaron en algún momento con los Valle Valle sobre esas reuniones, y de una manera totalmente separada de Alexander Ardón. Podría ser que desde que los Valle Valle están cooperando con los fiscales, ellos sabían de esas reuniones. Entonces Alexander Ardón vino hasta más bien después a confirmar lo que los Valle Valle ya habían dicho. Entonces, así son algunas de las maneras, estrategias que emplean para tratar de corroborar lo que los testigos dicen. Claro. Sí, yo estoy de acuerdo. Como dice Jeff, creo que el testigo de contador fue clave, pues sumamente importante, porque sí, es la primera, pues creo que es la primera vez que testifica a alguien que no parece estar involucrado en el crimen organizado. Entonces falla el argumento de Juan Orlando en sus tweets. Pero no era la única cosa, creo yo. Había otras cosas que para mí era bastante impactante de los argumentos de la fiscalía. Por ejemplo, cuando presentaron evidencia de las fotos de Juan Orlando con el hermano y con el hijo de Giovanni Fuentes Ramírez. Cuando mostraron que tenía el contacto de Juan Orlando en su celular, cuando mostraron que había visitado al Palacio Presidencial, cuando sacaron la información de Waze, y uno se queda con unas preguntas como, ¿por qué esta persona tendría una relación tan estrecha? O sea, ¿por qué tenía una línea directa telefónica con el presidente de Honduras? ¿Por qué estaría en el Palacio Presidencial? ¿Y por qué la relación tan estrecha entre las familias de alguien que está acusado de narcotráfico? Entonces yo creo que como una combinación de
del testigo del contador y estas evidencias que presentaron fue para mí como la cosa que realmente invalida el argumento de Juan Orlando. Ahora, también tenemos otra reacción que es la del embajador de Honduras en Washington, Luis Suazo, quien dice que la Fiscalía de Estados Unidos está haciendo, ¿cómo se llama? Que los fiscales que los fiscales del Distrito Sur de Nueva York que están siendo investigados por no hacer bien su trabajo. ¿Qué puedes decir al respecto de tan tremendas declaraciones? Bueno, en ese caso, algunos fiscales, para decirlo de una manera muy breve, algunos fiscales sí cometieron algunos errores, sí mintieron en algún momento para tratar de disminuir el daño que hicieron con el error que cometieron. Entonces sí se abrió una investigación, se tuvo que retirar los cargos contra el acusado, que no fue un narcotraficante. Esto fue un caso relacionado a sanciones en contra de Irán. Entonces, son fiscales del Distrito Sur, son fiscales de la misma unidad, que es una unidad amplia que toca básicamente asuntos internacionales, sanciones y narcotráfico, pero no, ninguno de esos fiscales implicado en eso han trabajado en los casos de esta conspiración de drogas que involucra a Tony Hernández o Giovanni Fuentes o alguno de esos co-conspiradores. Perfecto. Ahora bien, ¿cuáles serían los próximos pasos en la Corte de Nueva York? ¿Hasta qué momento van a esperar para dar con el presidente de Honduras? ¿Están esperando las elecciones que al poder? ¿Qué es lo que están esperando Alex y después Jeff? Bueno, eso es la gran pregunta, ¿no? Porque pues no es lo mismo como declarar contra alguien en un corte que acusarlo formalmente. Y creo que eso tiene que ver con que hasta qué nivel los Estados Unidos quiere ir en cortando sus relaciones con el presidente. Porque como hemos dicho, hay implicaciones, o sea, los Estados Unidos si acusan formalmente a Juan Orlando mientras esté en poder, podrían perder su embajada, podrían perder inteligencia narcotráfico, tomando en cuenta que Honduras es uno de los puntos de tránsito más importantes por la cocaína. Entonces, yo lo veo como poco probable que lo van a hacer antes de su salida. Evidentemente están construyendo un caso, creo que eso queda claro. Lo que a mí, cuando yo pienso en eso, porque si se recuerdan, como hace 2 años o ahora salió Jimmy Morales en Guatemala, él también estaba acusado de actos corruptos, no de los Estados Unidos, pero dentro de Guatemala. Y él se fue el mismo día de las elecciones, no, el mismo día de la toma de posesión, creo yo, de Yamatei, al Parlesen, y ahora goza de inmunidad. Entonces, yo no sé cómo, si eso también funcionaría en Honduras, pero si yo fuera Juan Orlando, conociendo como la información que la Fiscalía de los Estados Unidos tuviera en mi contra, yo haría algo así para protección. Alex,
¿cree usted que una de las opciones de Juan Orlando ahorita sería cooperar con la... ¿Todavía tiene esa oportunidad él de colaborar? Sí, pues, o sea, hasta ahora, con los tweets y todo esto, como siempre está negando, sería un cambio de postura bastante radical. Um, y no, sí, no sé, pero como dice Jeff, o sea, parece es muy difícil como ganar un juicio contra la fiscalía. Yo creo que si él terminara en las manos de los Estados Unidos, de ahí tendría que tomar la decisión, ah, porque podría ser la única manera de salvarse de una sentencia perpetua, por ejemplo. Pero sí, eso es un poco conjectura porque no sabemos qué va a pasar, pero, uh, pero podría ser una opción. Jeff, ¿cree usted que todavía Juan Orlando podría colaborar con la justicia de Estados Unidos o ya no? Bueno, lo dudo, pero yo realmente no sé si esa opción existe para todo el mundo cuando es el jefe de la conspiración. A veces, yo no sé si, por ejemplo, Estados Unidos hubiera aceptado la colaboración de Chapo Guzmán. Por ejemplo, obviamente son dos casos muy distintos, pero la fiscalía lo ha pintado al presidente Hernández, lo ha dicho explícitamente, uno de los líderes de la conspiración. Entonces, cuando se trata de los líderes, normalmente a ellos se les da duro. Y con los demás, los inferiores, son ellos que se hacen los acuerdos para conseguir su testimonio en contra del pez grande, ¿verdad? Claro. Bueno, también, por ejemplo, estamos escuchando muchos nombres nuevos en todos estos juicios. Sin embargo, la última extradición fue registrada en 2019, si no me equivoco. ¿Y a qué se debe este hecho? Si estaban con esta lucha mano a mano contra el narcotráfico, cada vez que sale un nombre nuevo, ¿por qué este ya no está siendo extraditado? ¿Y qué tan posible sería la extradición de Juan Orlando Hernández y otros co-conspiradores? Alex y después Jeff. Es una buena pregunta. Puede ser que los Estados Unidos está siendo un poco selectivo con sus operaciones de extradición, tomando en cuenta que parece que están construyendo como un caso muy grande en contra del presidente. Y yo no sé exactamente cómo funcionaría como la extradición como en este momento. Pues cuando salga de poder Juan Orlando y si no tiene inmunidad, pues lo pueden pedir fácilmente, ¿verdad? Pero creo que hay un precedente, no conozco muy bien la historia, pero creo que fue el presidente de Panamá, Manuel Noriega, si no estoy mal, que los Estados Unidos acusaron formalmente y al final creo que terminó con la extradición desde otro país. Pero sí, otra vez es como conjeturas. Yo lo veo bien complicado la extradición mientras que Juan Orlando esté en poder. Quizás después, pero otra vez yo creo que Juan Orlando al menos va a buscar como un vía para garantizarse la inmunidad después de su mandatorio.
el Parlacén siendo la opción la más lógica para mí. Jeff, ¿qué opinas al respecto? Bueno, creo que hay varias cosas que se podría hacer para evadir la justicia, pero yo leí algo que para mí fue interesante hoy. Un editorial escrito por un señor que se llama Dan Restrepo, quien fue aconsejaba al presidente Obama, en un aconsejador del presidente Obama en asuntos de Latinoamérica, y es alguien que tiene la oreja, como digamos, de las personas que están ahorita en el Departamento de Estado y manejando ahorita los asuntos latinoamericanos para Biden. Y en su editorial, que también noté que fue retuiteado por Juan González, que sí está en la administración de Biden, el artículo recomienda que dice que ya es tiempo que Juan Orlando Hernández sea requerido públicamente o sancionado públicamente. Pienso que el segundo, sancionado, es mucho más posible. Ya lo hemos visto, la iniciativa de ley presentada en el Senado hace prácticamente un mes. Entonces, eso es probablemente lo más viable en este momento. Pero a mí, la verdad, me sorprendió un poco ver la inclusión de esa parte de hacerle un requerimiento público, un requerimiento criminal, ya, que eso rompería con una tradición, pero que no es la ley. Que normalmente no presenten cargos contra presidentes en funciones, pero no es una ley. Ok. Bueno, también, aparte del juicio de Tony, mañana se está esperando la publicación de la lista Engel. Y con ello, esto es todo el Triángulo Norte. Entonces, ¿cuál es el propósito que Estados Unidos publique esta lista y qué significa para las personas que aparecen en esta misma? Alex. Un segundo. Alex, ¿vos has visto en algún lugar alguna confirmación oficial que se va a publicar la lista Engel mañana? Porque yo no he visto en ningún lado, y si lo has visto, gustaría saber, pero para mí eso es solo rumor, pero seguí. Solo ha quedado a modo de rumor. Yo no he visto, o sea, creo que fue una noticia en el Heraldo en Honduras que decía que se iba a publicar mañana. Yo tampoco he escuchado confirmación oficial. He hablado con fuentes en Guatemala en las últimas semanas y me dijeron que se están preparando, pero no pusieron fecha. Entonces yo tampoco puedo confirmar. De esas conversaciones, entiendo que el propósito de la lista, pues es otra herramienta que tiene los Estados Unidos, una manera de sancionar a funcionarios corruptos en el Triángulo del Norte. La consecuencia más grave, creo yo, para estas personas es que lo van a negar entrada a los Estados Unidos. Y sabemos que varios congresistas en el Triángulo del Norte tienen negocios ahí o van de visita. Entonces, sí, creo que es como pues más otra estrategia de sancionar a la corrupción en el Triángulo del Norte.
Entonces todavía no está confirmada la lista Engel, pero las mayores sanciones hasta el momento, bueno, lo primero que harían estos que están implicados sería negarlo, como siempre, y después no procedería más que probablemente una cancelación de sus visas. Sí, sí, yo entiendo que la cancelación de visa es otro proceso, pero puede ir de mano en mano. Pero según entiendo yo, como si uno está en esta lista, ya no puede entrar como en los Estados Unidos. Entonces es la misma cosa, más o menos. Pero no sé si eso significa que también sus cuentas estarían congelados, sus negocios. Pero me imagino que sí, porque si no, sería un poco débil la lista. Algo así. Yo creo que sí, solo se aplica a quitarle las visas. Algo más sería una sanción del Departamento de Tesorería bajo la ley Magnitsky, creo. Entonces, más que todo es una bofetada para la gente, la élite incorrupta, pero que para uno sí les va a doler, van a sentirse avergonzados, quizás algunos, y algunos sin duda van a ser resentidos porque ya no pueden hacer sus negocios, viajar, visitar a Estados Unidos por ninguna razón. Claro. Bueno, también se está hablando de una nueva comisión anticorrupción y esta habla como de seguir los esfuerzos de lo que en algún momento fue la Maxi y de la CICIG. Podríamos esperar nuevamente estas luchas contra la corrupción, Alex, y después Jeff. Yo me gustaría decir que sí, pero la verdad es que yo lo veo bastante complicado. Primero porque creo que las élites en Honduras y en Guatemala han perdido su lección. Y ahora, pues lo que estamos viendo en Guatemala, por ejemplo, es un esfuerzo muy fuerte de los élites, no solo políticos, pero socioeconómicos, las élites criminales, si lo podemos decir así, de acabar con las pocas instituciones que tiene Guatemala para enfrentar la corrupción, siendo las cortes y más. Entonces, los Estados Unidos sí creo que van a intentar como empezar una fuerza de tarea para apoyar a las fiscalías que sí hacen un buen trabajo en luchar contra la corrupción. En Guatemala creo que uno de los socios más importantes es la FESI, en Honduras el UFERCO. Pero no sé si van a poder ir más allá, porque en una manera, en algún momento van a necesitar el permiso de los gobiernos del Triángulo Norte para crear como comisiones que puedan funcionar de una manera independiente. Y eso es la cosa que pasó con la CICIG en Guatemala y la razón por la cual fue tan exitoso. Pero para tener eso, el gobierno lo tiene que permitir y de ahí veo que va a ser muy complicado. Y además, una iniciativa de los Estados Unidos tiene ciertas implicaciones geopolíticas que no existen con la ONU. La ONU. Creo que quizás los países van a ser más defensivos por saber como con un poco más claridad los intereses que tiene los Estados Unidos en la región, más quizás que la OEA o la ONU. Ok. Bueno, también hace poco fuimos a un proceso electoral en primarias, donde estaban en las papeletas personas mencionadas y vinculadas con quienes actualmente están en la Fiscalía de Nueva York. Incluso vemos al hermano de Giovanni Fuentes, que también iba como candidato. Y no solo es el hecho de que se ha estado informando quiénes son estos vinculados, sino que también la gente
votó por ellos. Bueno, entre comillas votó porque el fraude aquí es bien común. Entonces, casi el pan de cada día, de cada elecciones. Pero bueno, dejando a un lado ese momento deprimente de Honduras, varios fueron electos. Entonces, Jeff, esto está confirmando que Honduras se está rigiendo bajo una narcodemocracia. ¿Y cómo ve Estados Unidos esta realidad? Porque ya dejando a un presidente que estuvo vinculado todo este tiempo, hoy lo mencionaban incluso, bueno, no fue hoy, pero sigue en una reunión con la OEA, con Luis Almagro, mencionaron que esto había sido muy caro para Honduras, para Estados Unidos y para la OEA. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, creo que las elecciones internas nos confirman que no ha habido ninguna reforma electoral de ningún tipo que realmente puede prevenir o combatir el fraude, en particular en el fraude que se ha cometido siempre en las mesas, con la compra de votos, con la inflación de votos. Parece que estamos viendo todo eso, ejemplos de todo eso en las internas. Entonces, en cuanto a generar confianza, las elecciones internas son un fracaso completo realmente, porque ya no solamente la gente está dudando de este resultado, pero ahora proyectándose más adelante al próximo voto de las generales. Y pienso que el hecho que salieron pues renombrados por sus partidos para otra contienda, tantas personas vinculadas a actos de corrupción o hasta el narcotráfico, demuestra que realmente es un problema sistemático. Pienso que la estructura de los movimientos, de las diputaciones, muchas cosas sistemáticas, de cómo se vota, cómo funciona el sistema electoral en Honduras, son beneficiosos para las personas que saben manipular el sistema a su favor, y realmente no favorece el cambio, y favorece el continuismo más que todo. Ok, perfecto. Ahora bien, a ambos les pregunto su opinión. Bueno, primero agradecerle a la gente que está sintonizando, que está mandando sus preguntas, créanme, las estamos leyendo. Vamos a encontrar un espacio al final para hacer algunas de estas. Pero esta es una pregunta de opinión hacia ustedes. De manera general, ¿cómo ven ustedes esta estrategia de lucha de Estados Unidos contra el narcotráfico en el Triángulo Norte? ¿Siguen capturando narcos? Pero la droga sigue entrando a Estados Unidos. Entonces, ¿ha sido un éxito o ha sido un fracaso? ¿Cómo considera Alex y después Jeff? Es una pregunta difícil porque de una manera tienen que hacer algo, ¿no? Y creo que el problema más grande es que cuando uno captura un jefe, un capo de narcotráfico, siempre hay alguien para reemplazarlo. Eso es un problema. Entonces, pueden seguir con las extradiciones, pueden seguir como desarticulando grupos de narcotráfico, pero eso solo deja como estos vacíos de poder
y hay un montón de narcotraficantes aspirantes esperando para tomar el plazo. Eso al menos es lo que hemos visto en las fronteras con la caída de los grandes grupos como los Cachiros, como los Valles en Honduras y como los Mendozas y los Lorenzanos en Guatemala. Entonces eso es un punto. Y el segundo, que es creo que algo como que pasa independientemente, es que mientras sigue fluyendo la cocaína producida en Sudamérica, y en este momento estamos realmente en un boom sin precedentes de producción, la droga va a seguir pasando por Centroamérica. Es atractiva porque las fronteras son extremadamente porosas y de ahí no sé qué tanto los Estados Unidos pueden hacer para reforzar. Entonces, creo que es demasiado fácil decir que es un fracaso. Claro que hay muchas cosas que se podría hacer mejor. Claro que hay que poner más atención a las causas de por qué como es tan atractivo para traficar drogas en Centroamérica, pero no creo que llegaría a decir que es un fracaso total porque hay cosas que es un asunto demasiado complicado. Claro. Jeff. Bueno, estoy de acuerdo con Alex que no se puede llamar un fracaso completo. Porque creo que por ejemplo los esfuerzos de la DEA a capturar los capos grandes puede ser que quizás ha contribuido un poco a bajar la violencia en la región en los últimos años, que ha sido una baja regional. Simplemente porque, como dijo el Cachiro en el juicio, que la impunidad le hacía más violento. Claro. Entonces, especialmente en Honduras, donde no había extradiciones, eso básicamente quitó alguna de la impunidad para muchos, ¿verdad? Y sin duda mandó un mensaje que tenían que operarse de una manera más clandestina. Ahora, llamar menos la atención, hacer menos bulla. Mientras antes, pues, hacían lo que querían, mataban donde querían, quien querían. Entonces, ha tenido algunos impactos positivos, pero a la vez no vemos como notó Alex, no vemos una reducción realmente de tráfico de drogas. Siempre va a estar ahí. Y pues no está teniendo un gran impacto en cuanto al flujo de la droga. Por lo tanto, es una guerra interminable y mientras haya la demanda interminable en Estados Unidos en particular, la gente va a encontrar la manera de traficarlo hasta allá. Entonces, no es algo que podemos ganar nunca. Bueno, y relacionado a esa pregunta, nos hicieron una aquí en el Facebook Live que preguntan, ¿cuál es la opinión de los entrevistados? Si no es este el momento para fortalecer o reconstruir el Estado de Derecho en vez de esperar la impartición de justicia que venga de afuera. Bueno, pues primero. Sí, bueno, eso sería muy bueno, pero creo que
Está hablando de Honduras, ¿verdad? De ambos, porque también Guatemala tiene sus problemas de sí. corrupción. Los de Honduras más marcados porque tenemos al actual presidente involucrado. Pero sí, no se puede obviar que todo el triángulo norte. O sea, eso sería como, pues, la manera más efectiva de hacerlo, pero, pues, hablando de Guatemala, las élites políticas se han mostrado tan capaces de cooptar, son tan inteligentes, digamos, para cooptar el sistema de justicia, que realmente el país nunca ha tenido un momento después de la guerra en la que la justicia ha funcionado como independientemente de los intereses de la gente poderosa. Y fue solo cuando llegó la CICIG y trabajando juntos con el Ministerio Público que como capacidad se empezó a desarrollar. Ahora podemos ver con FESI que sí están llevando como casos de alto impacto a cabo, pero el problema sigue siendo las cortes, la infiltración en la Corte Suprema de Justicia y en la Corte de Constitucionalidad. Entonces, es tan difícil como cambiar un sistema en el que el corrupto es endémico. Me gustaría decir que es más fácil, pero creo que por eso justamente es bueno tener a veces como una influencia como extranjera. Yo creo que en el caso de CICIG, por ejemplo, como la atención internacional que tuvieron los casos, lo hizo como mucho más difícil para las redes de corrupción dentro de las cortes, por ejemplo, de tumbar casos. Entonces, sí, es complicado. Me gustaría decir que como el cambio podría ser 100% guatemalteco o 100% hondureño, pero lo veo duro. ¿Ya? Bueno, obviamente sería mejor un cambio desde adentro, fortaleciendo la institucionalidad de Honduras, pero eso es un objetivo muy difícil. Realmente requiere voluntad política en Honduras porque para hacer las reformas estructurales que, por ejemplo, necesita el Ministerio Público para darle más independencia a los fiscales de cada unidad, por ejemplo, o quitar la elección del fiscal general del Congreso Nacional para que no tenga, no le debe nada a los diputados, ¿verdad? Muchas cosas así se necesita hacer que no hay voluntad política para hacerlo. Entonces, tienen que intentar hacer algo, siguen esperando política, porque no está. Si hubiera la voluntad política en Honduras, tendríamos una Tribunal Superior de Cuentas que funciona, un Ministerio Público que funciona, y muchas otras oficinas de gobierno que realmente están funcionando como las personas que gobiernan el país quieren que funcione. Perfecto. Ahora, otra de las preguntas del público. ¿Sí ve el ambiente con las autoridades de Estados Unidos después del juicio de Giovanni Fuentes y la sentencia de Tony? Sobre todo el Ejecutivo y el Departamento de Estado. Yo veo un cambio. Si pensamos, pues
Hasta ahora casi solo ha sido como el Departamento de Justicia que estaba manejando estos casos de alto impacto contra narcotraficantes de Honduras y especialmente nombrando a Juan Orlando Hernández. Por lo general, durante la administración de Trump, yo sentí que el Departamento de Estado se quedó bastante silencio con respecto al presidente. Pero en las últimas semanas hemos visto, creo que fue Robert Jacobson, que salió en una conferencia de prensa en los Estados diciendo que ya no vamos a dar ni un centavo a los líderes corruptos en Centroamérica. Ha salido Juan González diciendo como algo similar. Entonces, parece que ahora no va a tolerar tanto la corrupción en comparación. Y yo creo que antes, como Honduras era un socio muy importante en la lucha contra el narcotráfico, hasta un punto toleraba como lo que estaba pasando a alto nivel. Y parece que el mensaje ahora es que ya no vamos a tolerar eso. Claro. Jeff. Bueno, yo de acuerdo. Desde que entró Biden hay un cambio evidente, pero creo que están todavía como tratando de finalizar la estrategia exacta que quieren tomar con el Triángulo del Norte y realmente con cada país, porque cada país en el Triángulo del Norte tiene sus propios desafíos y realmente son bastante distintos también. Lo que dijo el presidente Bukele de eso el otro día, de que el concepto del Triángulo del Norte es un poco antiguo, tiene sentido y cada país tiene problemas muy distintos. Entonces, el Departamento de Estado está viendo cómo hacer. Ya hemos visto en El Salvador, el embajador de Estados Unidos era el mejor amigo de Bukele. Y pues ya no hay un embajador ahí solo para eh, eh, besarle el culo al presidente Bukele, ¿verdad? Entonces estamos viendo cambios, solo que creo que en los próximos meses vamos a ver más definido el camino que quieren tomar realmente, porque hablan de estas comisiones, fuerza de tarea, anticorrupción, pero no da muchos detalles. Pero con solo su discurso hasta el momento es bastante diferente. Bueno, pues, y como desgraciadamente todo lo bueno llega a su final, tenemos que ir cerrando. Pero primero que todo, agradecerle a la gente que estuvo viendo el video, viendo este Facebook Live, que estuvo pendiente, que estuvo mandando sus preguntas, que estuvieron participando y sobre todo un agradecimiento a ustedes dos que aceptaron la invitación de Quemando Micrófonos, también al equipo detrás que se encarga de guiones, de buscar a los entrevistados, Joan que siempre está con todo el programa aquí montado y sus comentarios finales para ir cerrando, Alex, Jeff. No, solo muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Igualmente, gracias Eva. Pues muchas gracias a todos. Estemos pendientes del juicio de Tony. En las redes de nuestros invitados de hoy, también probablemente en la de Quemando Micrófonos va a haber mucha información al respecto. Y gracias a todos. Buenas noches. Buenas noches.